Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias al Señor por una oportunidad más para estar juntos, y aunque suene paradójico, ¿verdad? Juntos y a la distancia, a través de estos medios de comunicación que el Señor nos concede. Gracias a Dios por una oportunidad más de vida. Ya con el hecho de estar vivos, debemos estar agradecidos a Dios, que nos da la bendición de disfrutar un día más. Haber disfrutado una placentera noche de descanso, haber despertado a buena hora para abrazarnos de Él otra vez y pedir su bendición, pedir sus fuerzas, pedir de su gracia para vivir un nuevo día. Y cada día lo necesitamos. No podemos darnos el lujo de vivir un día sin Él, de perder la oportunidad de estar agarrados de Él, dependiendo de Él. Siempre tenemos que depender de Él. Sin Él no podemos hacer nada, hermanos. Entonces, cada día lo necesitamos. Y qué bendición es el poder comenzar hoy un día más en la presencia del Señor. Quiera Dios que ustedes se animen conmigo, que Dios tenga bien usarme para beneficio espiritual de ustedes. Pues estamos aquí esperando que se conecten los hermanos. Gracias a Dios ya hay 8 hermosos hermanos que se han conectado, están siguiendo la transmisión. Les mando un saludo, que Dios esté con ustedes de nuevo, hermana Gela, tan lejos pero tan cerca de nosotros con sus oraciones y al tanto de las transmisiones. A Angie, que Dios te siga sosteniendo, animándote, y no pierdas la esperanza de que el Señor escuche tus oraciones. Hermana Mirna, el Señor la siga fortaleciendo en su salud, y al hermano Martín también. Hermano Álvaro, Dios te bendiga. Hermana Esther, que el Señor le bendiga grandemente. Que Dios esté con ustedes hoy. Y bueno, pues vamos a hacer uso del tiempo lo mejor que podamos. Hoy vamos a finalizar nuestro peregrinar por esta hermosa carta de Gálatas. Vamos a ver un asunto que es de vital importancia considerar. Y esto tiene que ver con el problema que Pablo está tratando a lo largo de esta epístola. La situación que se dio allá en Galacia debido a la intromisión de estos judíos que son falsos maestros que se introducían en las iglesias cristianas, haciéndose pasar por cristianos y engañaban prácticamente a los hermanos y les hacían creer que estaba bien regresar a las prácticas de la ley, que estaba bien creer en el Señor Jesucristo, que estaba bien formar parte de la iglesia, pero que antes de ingresar a la iglesia debían hacerse judíos, debían judaizar. Entonces eso estaba generando bastante problema y causó aquí un daño tremendo en algunos de ellos. Y uno de los daños mayores que estaban propiciando esta situación era el asunto del legalismo. El legalismo es una cosa terrible muchas veces en nuestras iglesias. Afecta. Tal vez no llega en la forma del judaísmo como sucedía en aquellos días, pero llega de alguna manera, se infiltra. Hay personas en las iglesias, hay hermanos que tienen una tendencia natural al legalismo. Yo no estoy diciendo que sean malos hermanos en sí, porque no lo son. No estoy diciendo que en todo tengan malas intenciones,
pero sí son personas que en su celo por hacer las cosas exageradamente bien, llegan a rayar en este problema. Y ese tipo de personas tienen una capacidad tremenda para detectar debilidades, problemas, pecados, cosas no correctas en los demás. Y pues cuidado que lo tenemos, todos tenemos debilidades, todos tenemos cosas que juzgar. Es obvio, no estamos en el cielo todavía, entonces si a mí me buscan fallas, pues no van a tardar mucho en encontrarlas, las van a hallar. Y he dicho en ocasiones, ¿verdad? Exagero un poco mi manera de hablar y digo que tienen un dedo amenazador y tan largo que desde el asiento donde están, estés a la distancia que estés, te pueden picar los ojos. Y son personas que pues pueden detectar con facilidad fallas en los demás y las hacen ver a los otros. Entonces pues son personas problemáticas, causan mucho problema, siempre están señalando faltas en otros, ponen incómoda a toda la iglesia, juzgan todo, nada les parece, todos están mal, menos ellos, y al rato terminan causando división en el cuerpo de Cristo. Entonces, pues quiera Dios que nosotros no caigamos, que usted y yo no caigamos en ese extremo, no caigamos en esos problemas. Entonces, la sección que les voy a proponer esta mañana es ya la parte final de Gálatas. Ya son los versículos 11 al 17 del capítulo 6, el último capítulo de Gálatas, que dice así: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Estas son las últimas palabras de Pablo para sus amados Gálatas. Y este es el último intento de Pablo por rescatar a sus amados hermanos de la provincia de Galacia, de las garras de los judaizantes. Como he dicho, estos no eran los judíos radicales con los que se enfrentaba Pablo y que negaban abiertamente el evangelio completamente y no querían tener nada ni con la iglesia ni con Cristo. Estos eran judíos también, pero estos sí aceptaban la existencia de la iglesia. Estos sí aceptaban a Cristo Jesús como el Mesías. Y eso hacía que los hermanos de las iglesias en Galacia fueran más vulnerables a ellos, al ataque de ellos, y a las demás iglesias en el imperio donde Pablo trabajó, donde Pablo fundó iglesias. Ellos iban, parecían sabuesos persiguiendo a Pablo y lo que hacía para destruirlos y también afectar la persona de Pablo. Entonces era un grupo peligroso,
y estaban causando demasiado daño a las iglesias. Pero Pablo, a lo largo de la epístola, ha tratado de rescatarlos de las garras de ellos. Desde un principio les dijo: yo no soy apóstol de hombre ni por hombre, a mí me puso de apóstol el Señor Jesucristo y Dios el Padre. Yo vengo con la venia de Jesucristo y de Dios el Padre. Y obvio, con el poder del Espíritu Santo para hacer el ministerio que hacía. Les hace ver su asombro también por que tan pronto habían cambiado de opinión, porque tan pronto ellos estaban aceptando una doctrina diferente, un evangelio diferente. Les dice: miren, hay maldición para aquel que predique un evangelio diferente. Y obvio, las consecuencias de esa maldición también va a afectar a los que acepten ese evangelio diferente, porque no hay otro evangelio más que el que yo les prediqué, el evangelio del Señor Jesucristo. Y maldito aquel que predica un evangelio distinto al que yo les prediqué. Y les advierto que si a un ángel del cielo bajara, descendiera y predicara un evangelio diferente, sea anatema, que sea maldito. Y aun si yo cambiara de opinión y les predicara un evangelio diferente, pues también que sea maldito, porque no hay otro evangelio. También les hizo ver el problema de Pedro, cómo él se apartó de los hermanos, cómo él actuó de manera hipócrita, escondiéndose de los hermanos. Ahí a la altura del capítulo 2, allá en Antioquía, Pablo resistió a Pedro, le llamó la atención, le dio una cátedra sobre la doctrina de la justificación, y él lo repite a ellos, les dice: miren, esto es lo que pasó con Pedro, y esto es en donde yo no quiero que caigan ustedes, en estos extremos del fariseísmo, estos extremos del legalismo. No quiero que se vuelvan hipócritas, no quiero que caigan en ese problema. Hermanos, ese es el problema de los legalistas en las iglesias cristianas. Exigen demasiado de los demás y ellos terminan cayendo en la hipocresía porque exigen más de lo que ellos mismos hacen. Y miren el gran apóstol Pedro, aquel que considera a la Iglesia Católica su príncipe, su primer papa. Pues yo diría dos cosas hizo Pedro muy mal. Aquí, para empezar, Pedro pecó de hipocresía y en su hipocresía arrastró hasta el hijo de consolación, al hermano Bernabé, y a otros hermanos, y Pablo le da una pela pero tremenda, le dice: Pedro, estás mal. Y ojalá que aprendamos de Pablo, ¿verdad? Así, a ser honestos, a ser radicales en cuanto a la verdad y decirla. No importa el rango a que pertenezca el hermano en la iglesia, si está mal, está mal, y hay que decirlo. Hay que decirlo para corregir al hermano. Santiago dice que si tú ves a un hermano caer y si tú salvas a ese hermano, si tú libras a ese hermano, le haces regresar al camino, salvarás de muerte una alma y le habrán sido perdonados multitud de pecados. Y es lo que pasó con Pedro. Pedro quedó agradecidísimo de lo que Pablo hizo con él, que le llamó la atención. Y él en madurez, cuando escribe su carta con su propio nombre, él reconoce, ¿verdad?, a Pablo como un gran hermano y reconoce que incluso había cosas que él enseñaba que ni él mismo entendía. Era un hermano sencillo, sensible, y aquí, mira, aprendió una gran lección. Entonces, Pablo está tratando de rescatar a estos hermanos y les hace ver este gran error. Luego les habla de que tengan mucho cuidado, les hace ver que están actuando de manera insensata, que están metiéndole necedad aquí a la situación, que deben obedecer a la verdad de que Pablo ya les presentó de Cristo,
como este crucificado. Y les dice, ustedes comenzaron bien, ustedes se los hace en forma de pregunta, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar en la carne. Esto es absurdo. Luego les hace ver todo lo que pasaron, los problemas que pasaron por creer en el Evangelio. Incluso habían perdido hasta sus pertenencias, algunos tenían que haber salido corriendo. Y todo eso, ¿acaso va a ser en vano? Les habla también, les hace ver que no es posible continuar en las obras de la ley para salvarse, y que hay maldición para aquel que se aferra a las cosas de la ley para justificarse, porque el justo nada más por la fe vivirá. Luego les explicó el propósito por el cual Dios les dio la ley, y vaya que les dio grandes explicaciones. Les informa que la ley mantuvo al hombre en un estado de niñez espiritual y lo preparó, despojándole de todo argumento para poder llegar a Dios y recibir de Dios la salvación por su propio esfuerzo, siendo que este era un sistema de obras. La ley solamente podía mostrarle al hombre su pecaminosidad, pero no podía arreglarle el problema. Y Pablo les explica esto de una y de otra manera. Les presentó la alegoría de Agar. Les dio toda la información posible. Les dijo, miren, estas dos mujeres representan estos dos pactos. Agar representa el pacto de la ley, es el monte Sinaí, representa ese pacto de muerte. Sara representa el pacto de la gracia que produce hijos para libertad, Agar para esclavitud, como los judíos que todavía están allí en Israel, que estaban en los tiempos de Pablo en Jerusalén, todavía haciendo sacrificios, presentando sus ofrendas y cumpliendo con las demandas que tiene que ver con las tradiciones y costumbres de la ley, las fiestas judías, las fiestas solemnes, y por hacer todas esas cosas creyendo que estaban justificándose delante de Dios. Dice Pablo, no es posible. La ley solamente quería mostrar la pecaminosidad al hombre y dejarle allí para que fueran salvados únicamente por el Señor Jesucristo. Ya en el capítulo 4, versículo 19, llora, como he dicho en varias ocasiones, es muy probable que el pergamino original donde Pablo escribió estas palabras esté lleno de sal, haya quedado lleno de las lágrimas de Pablo, diciendo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Como diciendo, ya no sé qué hacer, si reír o llorar, tirarme al suelo, patalear, ya. Pobre Pablo, qué corazón de pastor, ¿verdad? De veras que él sí tenía paciencia, no era como nosotros, pastorcitos, ¿verdad? Estos que nos impacientamos fácilmente y arrojamos la toalla fácilmente cuando vemos a los hermanos en su necedad, en sus problemas, y no esforzándose por salir de ellos y crecer, porque es lo que queremos, que los hermanos crezcan, que los hermanos maduren y sirvan a Cristo. Pero estos Gálatas eran tremendos, hicieron llorar al gran apóstol. Y en el capítulo 5 les dice, ¿saben qué? Ya estés inquietos, ya estés en firmes. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya no regresen. Y les da una amonestación tremenda y les dice de una vez, les digo, les testifico, que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley, como dijo Santiago, ¿verdad?
Si tú quieres guardar la ley, más vale que la cumplas toda, pero el que cumple la ley una parte y llega a fallar en uno de sus puntos, nada más en un solo mandamiento, este se hace culpable de toda la ley. Todo el peso condenatorio de la ley le caerá encima, lo aplastará. Y este era el problema en que se estaban enfrentando los Gálatas. Este era el problema en que estaban cayendo sus amados hermanos. Ellos están siendo atacados por estos judaizantes y estos están a punto de fenecer. Y le dice Pablo, quieren salvarse por guardar la ley, bueno, más vale que la guarden toda, que la cumplan toda, porque de otra manera el peso condenatorio de la ley les va a caer encima y no la podrán librar en el día del juicio. ¿Quién podrá guardar la ley? Entonces Él les dice, miren, de Cristo se desligaron los que por la ley se justifican. O es por obras o es por fe. En el capítulo 4 de Romanos, el apóstol Pablo hace ver a los romanos que el que obra ya no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Y la persona está pagando prácticamente por su salvación. Pero ¿quién podrá llegar al precio que Dios demanda? Nadie. Entonces queda el hombre bajo condenación. Bueno, les habló del problema de caer en la carne, los frutos de la carne, los frutos del espíritu. Y mejor les dice a ustedes, más vale que anden en la llenura del espíritu, se dejen manejar por el espíritu, se dejen controlar por el espíritu, para que no caigan en las obras de la carne. Y ahora, en el capítulo 6, ahora les va a advertir de estos problemas, de estos peligros del fariseísmo. Y vaya que si hay problemas aquí con el legalismo, hay demasiado problema. Los judaizantes lo único que buscaban era jactarse de haber logrado su plan. ¿Qué querían hacer ellos? Regresar a los cristianos de Galacia, aquellos que fueron convertidos bajo el ministerio de Pablo. Querían regresarlos a las prácticas del judaísmo. Y bueno, esto está sucediendo hoy día. El judaísmo sigue siendo famoso, sigue proponiéndose y aceptándose en el mundo. Aquí tan solo en la ciudad de Córdoba existe eso. Hay sinagogas también, por lo menos yo sé de una. Hay lugares donde se promueve el judaísmo, incluso aunque sean mexicanos, celebran las fiestas judías. O sea, nosotros como iglesia no somos llamados a celebrar las fiestas judías. Hay unas iglesias cristianas que practican incluso, como ellos dicen, la danza judía, cosas que no vemos en el Nuevo Testamento que la iglesia practicara. Nosotros no practicamos las cosas del Antiguo Testamento correspondientes a la ley de Moisés, ni de la cultura hebrea, porque no somos hebreos, somos gentiles. Y aunque amamos a todas estas personas que están allí, creemos que están incurriendo en un error, porque de alguna manera acreditan todas esas cosas que hacen a algo bíblico, a algo correcto, cuando no lo es. ¿Por qué? Porque de alguna manera están justificándose, están fabricando su propia justicia, creyendo que por hacer estas cosas están bien delante de Dios y van a ganar el favor de Dios. Probablemente crean que de esa manera se van a salvar, pero no es así. Miren ustedes, los judaizantes, ¿qué es lo que querían lograr? Pues que estas personas regresaran a las prácticas de la ley y mezclar las cosas de la gracia, de este nuevo pacto, con las cosas de la ley, cosa que es imposible. Entonces, vemos aquí en los extremos del legalismo, en los peligros del legalismo, que la persona va a buscar agradar a su carne, y eso es lo que estaban haciendo los judaizantes.
solamente querían agradar a su carne, querían envanecerse, querían jactarse de que habían logrado su cometido, regresando a los hermanos de una fe simple, de una fe sencilla, a las prácticas de la ley. Entonces ellos querían agradar a su carne nada más. Otra situación, no querían sufrir la persecución, no querían sufrir por predicar la cruz de Cristo. Una vez que tú te hacías cristiano, inmediatamente empezaba la persecución. Eras puesto aparte y podías sufrir la pérdida de tu casa, podías sufrir la pérdida de tus propiedades, podías sufrir la pérdida de tu trabajo, en fin, podías pasarla muy mal. Entonces, ellos si aceptaban esto, ellos les proponían, miren, ¿para qué sufrir lo que los cristianos, lo que los demás cristianos están sufriendo? Mejor adáptense a este sistema y no van a tener problema. Bueno, esto es lo que pasa con aquellos que predican un evangelio falso, un evangelio comprometido con doctrinas falsas, con prácticas no cristianas. Hoy el llamado evangelio de la prosperidad, eso es lo que promete. Vas a tenerlo todo y al mismo tiempo de predicar el evangelio se comprometen con el mundo y con los deseos del mundo. Y hoy día puedes escapar de ser echado fuera, de ser puesto a un lado por predicar el evangelio tal como es, si tú te adaptas a los nuevos sistemas en la predicación. Bueno, pues ahí está. Ellos querían aceptación, nada más, no sufrir persecución. Su doctrina les traería mayor aceptación social, menos sufrimiento, y su doctrina les evitaría la persecución y sufrimiento. Miren, ¿qué es lo que está proponiendo el legalismo aquí? Que no sufras, que la pases bien, que tengas todo lo que deseas. Y hermanos, muchas veces por servir a Cristo y por predicar el evangelio tal cual es, vamos a sufrir algún tipo de persecución. Y no la vamos a pasar bien en ocasiones. Pero yo les aseguro una cosa, el Señor siempre va a estar de nuestro lado. Y es preferible estar del lado de Dios que estar del lado del hombre. Y no buscar nuestro propio bien, sino buscar la gloria de Dios sobre todo y el bienestar de los hermanos, de las ovejas, para que éstas estén siempre nutridas con la palabra de Dios y haciendo las cosas como Dios pide. Su fariseísmo les hacía exigir cosas que ellos mismos no estaban dispuestos a cumplir, cosas que ni ellos mismos hacían. Yo recuerdo la situación de un hombre allá en la sierra hace muchísimos años, hace más de 40 años tal vez, más de 30 años. Yo recuerdo a un varón, un pastor allá en el medio carismático llamado Modesto, que decía, no es correcto ir al doctor, es pecado ir al doctor y es pecado hacer uso de medicinas para las enfermedades. Eso es no tener fe. Entonces hay que confiar en Dios, hay que creer en Dios nada más, hay que orar porque la enfermedad solamente se va con oración y debes tener fe. Pues un día a Modesto la fe se le acabó porque lo cacharon que estaba poniéndole una pomada a su caballo y hasta ahí llegó su popularidad entre los hermanos. Este es el problema del legalismo. Si algo le teme una persona carismática que cree que solamente se ha de salvar por orar, mire, yo no dudo que Dios salve y que Dios sane a la persona, yo no dudo del poder de Dios. Y yo lo he visto, lo he presenciado, como Dios ha hecho cosas tremendas. Podría contarles aquí varias cosas que he visto a lo largo del tiempo que tengo sirviéndole al Señor, pero lo hace cuando Él quiere. El mismo Pablo y los apóstoles no hacían uso de ese don que tenían como a ellos se les ocurría.
Porque vas a ver a Pablo diciendo, estuve orando por Trófimo y no se sanó. Y lo dejé enfermo. Ahí se quedó enfermo. Y luego dice el mismo Pablo, ¿quién enferme? Yo no enfermo, ¿a poco yo no me enfermo? Y a veces oraba y tenía que esperar en la voluntad de Dios. Ya la época de milagros había pasado, ya no eran tan necesarios para mostrar la evidencia de que el evangelio era algo real. Ya no era tan necesario hacerlos. Entonces no siempre podían sanar a los enfermos los apóstoles, cuando había ocasiones en que solamente por pasar la sombra sobre un enfermo, el enfermo se sanaba. Pero bueno, hoy día hay personas, hay iglesias que han decidido no. También supe del caso de una iglesia. Yo estaba cerca de ese lugar en muchas ocasiones, me pasaba muchos meses a veces en las misiones en la sierra de Oaxaca cuando era joven, y recuerdo que había una iglesia que pues adquirió por allí algún hermano el problema de una enfermedad, la enfermedad de la tuberculosis, y la gente se empezó a morir, y el pastor terco que no debían ir al doctor, que no debían hacer uso de medicamentos. Bueno, después de todo, ¿de dónde vienen los medicamentos? Vienen de cosas que Dios creó, de plantas o de animales. Pero esta gente, haciendo caso a su pastor, miren, empezó a morir, y gran parte de la iglesia pereció, hasta que por ahí pues alguien decidió, pues no queda de otra, hay que hacerlo. Entonces, a veces es muy vergonzoso para la persona que cree que las cosas nomás deben hacerse de tal manera. Cae en los extremos del legalismo, cae en los extremos del fariseísmo, y se causan terribles problemas. Bueno, pues el Señor Jesús habló de este tipo de personas en Mateo 23:4, al decir que los judíos, los fariseos, ataban cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponían sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo querían moverlas. Eso dijo Jesús en Mateo 23:4. Ponen cargas pesadas en los hombros de los hombres y ellos ni siquiera con un dedo, un solo dedo, las quieren mover. Este es el problema, hermanos, mayor del legalismo, los extremos. Estos son los extremos del legalismo. Te hace hipócrita, ¿verdad? Te hace buscar tu propio bienestar, aunque los demás sufran, no importa, tú ya pusiste tu ley, ellos tienen que andar así como tú dices. Ese es el problema de este tipo de personas en las iglesias. Y lo más terrible es que hay pastores que han caído en esta situación y llevan a sus iglesias a un extremo tal que hasta que las destruyen. Y el legalismo no puede ser otra cosa más que destruir, apaga el espíritu. Hace que la gente haga las cosas porque son obligados, se sienten obligados. Ay, lo voy a hacer porque se va a enojar el pastor, ¿no? Y voy a ir porque se va a enojar el pastor. Y voy a hacer esto y voy a participar en este ministerio porque al rato me van a señalar. Tú no debes hacer las cosas porque lo diga el pastor o porque te van a señalar los hermanos. Lo vas a hacer porque Dios lo puso en tu corazón y vas a honrar a Cristo con esto. Ay, voy a ofrendar porque si no, al rato el pastor va a empezar a hablar y me voy a sentir mal. Mira, mi querido hermano, las cosas que hacemos en la obra de Dios, más vale que las hagamos por amor a Cristo. Y esa es la razón que esta iglesia sigue en pie, hermanos. Ya vamos para el 7º domingo, este próximo, si Dios quiere, si Dios lo permite, que vamos a estar a puerta cerrada en ese edificio, proyectando en línea la predicación una vez más. Y ya es más de mes y medio que estamos así. ¿Y sabes tú por qué la obra sigue adelante? Porque Dios sigue tocando corazones de hermanos que están comprometidos con Él, no conmigo, no con el pastor. Una vez un hermano con esta tendencia dijo
a los hermanos. ¿Saben por qué yo no salgo a evangelizar? Yo podría ir y traer un montón de personas aquí a esta iglesia, pero nada más de pensar que voy a enriquecer al hermano Moy, mejor no voy. No los traigo. Yo creo que esta persona trabaja para sí misma, este es mi sentir. Cuando hacemos las cosas para Dios, nada nos detiene y lo hacemos con amor. ¿Usted por qué hace lo que hace? A propósito, ¿usted por qué iba a la iglesia? Cuando estaba el templo abierto, cuando estaba abierto allí, ¿por qué iba? ¿Por qué iba el día domingo en la mañana? ¿Por qué iba en la tarde? ¿Por qué iba el martes? ¿Por qué el miércoles a la oración? A propósito, ¿por qué ofrendaba? Y si diezmaba, si es que lo hacía, porque lo hacía. Y si lo sigue haciendo, porque lo hace. Bueno, hoy día tenemos, mientras estamos en este plan de contingencia, pues tenemos que levantar una lista completa de aquellos que aportan para la obra de Dios. Tenemos que poner sus nombres, aunque se enojan algunos de ustedes porque no, yo solamente quiero que lo sepa el Señor. Pues está bien. Ojalá que así lo siga pensando. Ya vendrá la oportunidad otra vez de solamente meter la mano silenciosamente en esa bolsa y que solamente lo sepa Dios y usted. Pero ahorita estamos en plan de contingencia, mis hermanos. Abran sus mentes. Y quienes reciben ofrendas y diezmos de los hermanos deben ser cuidadas sus espaldas porque el diablo es muy chismoso. Recuerden que él es el acusador de los hermanos. Y lo más terrible, hermanos, es que hay hermanos que tienen tendencia al legalismo y se ponen en las manos de Satanás para ser usados, lanzando acusaciones sobre quienes manejan recursos en las iglesias. Y esa es la razón que por esta ocasión nada más tiene que aparecer su nombre y la cantidad. Pero no es para que usted se ufane y diga, yo di más que los demás. Bueno, y esa es cuestión de usted. Si cae en este problema, ya va a ser su problema, va a ser cuestión de usted. Usted lo debe hacer por amor al Señor Jesucristo. Porque es el amor de Cristo el que nos constriñe. No son las reglas. Hay este tipo de hermanos que tiene tendencia al legalismo. No, hermano, es que ya es tiempo de poner delimitaciones en la iglesia. Y hay que poner reglas y hay que decirles a los hermanos, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Hermanos, cuando nos movemos bajo los principios de la gracia, es Dios el que nos mueve, es el Espíritu Santo el que nos impulsa, es el amor a Cristo y es el amor a su obra lo que nos motiva a seguir adelante. ¿Sabe usted que es tremendo después de un fin de semana ir a la cuenca y que se te vayan cerrando los ojos manejando, 3 horas manejando, 3:30, porque hay que parar en algunos lugares y comprar algunas cosas para llevar allá cada 8 días? Pero hermanos, más vale que sea el amor de Cristo el que a mí me mueva y a mi esposa para seguirlo haciendo y animar a esas personas, a esos nuevos hermanos que están tratando de seguir al Señor y que necesitan la palabra del Señor. Pero no es para quedar bien. No es para que digan, ay, el hermano Moy es un héroe, no, ay, cómo aguanta. Bueno, pues si aguanto es porque Dios me da aguante, me dio consistencia de asno para soportar. Y aquí estoy. Y Él puede jinetearme las veces que quiera y puede acabarme trabajando. Será un gran honor morir sirviéndole a Cristo, morir en la raya, hermanos. Pero es por el amor al Señor, no es para que la gente diga algo, no es para que logres algo para ti, es por el amor a Cristo. Cuidado, hermanos, con los peligros del legalismo, cuidado con el legalismo, cuidado con el fariseísmo, cuidado con la hipocresía, cuidado con buscar aceptación en los demás para sentirte bien, cuidado con la hipocresía. Cuidado con exigir cosas a los demás que tú no estés dispuesto a hacer. Mucho cuidado con esto. Con atar cargas pesadas a otros y luego tú no querer mover ni un solo dedo. Porque los
judaizantes se jactaban de sus logros. Oh, cuidado con esto. Pablo dice, yo solamente tengo una razón de jactarme. Si vamos a hablar de orgullo, yo tengo más razones para hablar que ustedes. Hablemos de esto. Mi única razón de orgullo es esta: la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esto que era tropiezo para los judíos y locura para los paganos, para los gentiles, era el orgullo más grande de Pablo. Dice, a mí no me da pena predicar a Jesucristo. Y crucificado. Yo les hablaré de la locura de la cruz. Oh, eso sí que era tema de orgullo para el apóstol Pablo. Y seguía predicando. Mire, para Cristo, por causa de Cristo, el mundo era crucificado a Pablo y Pablo al mundo. Si el mundo a mí no me quiere, dice Pablo en otras palabras, si no quiere tener nada conmigo, el mundo está correspondido. Me interesa. Si uno le interesa al mundo, el mundo y sus afanes, a mí me tienen muy desinteresado, porque hay cosas que me animan más. Pablo estaba abrazado del Señor, amaba al Señor con todo su corazón. Y esto es lo que debemos hacer nosotros. Si amas a Cristo, el día que te dejen tus amigos te va a importar muy poco. Si amas a Cristo, el día que se aloque de su mente su mujer y te diga y te dejo y te quedas, te va a importar muy poco. Vas a intentar rescatarla, ¿verdad? Lo más que puedas vas a hacer por rescatarla. Pero si definitivamente se te escurre de entre los dedos tu mujer, tus hijos, tu dinero, tu casa, tus amigos, te va a importar muy poco, porque dice Pablo, dice, por causa de Cristo, por Cristo, el mundo a mí me es crucificado y yo al mundo. No me interesa más que Cristo. ¿Quieres no sufrir demasiado? Ama a Cristo con todo tu corazón. Porque si Él está en segundo o tercer lugar en tu vida, vas a sufrir, mi hermano. Vas a sufrir, vas a caer en este terrible problema. Mira, el apóstol Pablo se alejó de esto. Aquí en Filipenses, el capítulo 3, los versículos 2 en adelante, Pablo habla así, les dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pues está refiriéndose a los judaizantes. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no en las obras, no teniendo confianza en la carne, como los judaizantes, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y ahora observe las palabras de Pablo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por estiércol quiere decir, para ganar a Cristo. ¿Ven ustedes a Pablo? A Pablo no lo deprimía nada. Lo único que le hacía pensar más era el estado de las iglesias. Él quería el bienestar de los hermanos, porque él los amaba intensamente. Pero en cuanto a su persona, no le preocupaba la vida, no le preocupaba nada. Él estaba aferrado a Cristo y todos los títulos que el mundo le había conferido los echó a la basura. Todas esas medallas que el mundo le dio, las agarró en montón y las aventó al bote de basura. Y dice, no me interesan. A mí lo que me interesa es Cristo y predicar a Cristo. Y en el versículo 15 les dice, miren, en Cristo, miren, no vale ni la circuncisión, para acabar pronto,
ni la circuncisión, ni la incircuncisión. O sea que ser judío o ser gentil, eso no tiene nada de importancia. Lo que vale es una nueva creación. ¿Qué es esta nueva creación? Es esta nueva criatura que Dios hace de nosotros, que inserta en nosotros en el momento de nuestra salvación, de nuestra conversión. Es el nuevo nacimiento. Es ser una nueva criatura. Y esta nueva criatura ama a Dios intensamente, ama su palabra. Eso es lo que te tiene sujeto aquí a esta pantalla. No es lo guapo del pastor, porque mira, ya me estoy poniendo viejo y cachetón. Y ya hasta se me está haciendo una cosa fea aquí abajo. No me gusta. Pero ni me preocupo. No voy a ir al cirujano para que me haga una cirugía estética y me deje como Leonardo DiCaprio y digas, ay, mi pastor, no, para nada. Es el Señor, es su palabra. Lo que te tiene cautivo es la palabra de Dios. Sabes que vas a recibir palabra de Dios. Estás enamorado, estás enamorada de Cristo, estás enamorada de su palabra. Y eso es lo que te va a cautivar. No el hombre, no lo que tus ojos ven ni lo que tu corazón sienta, no, es Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Bueno, es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no? El que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Es lo más bien lo que dice Pablo en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Ya pasó la vida pasada, la manera pasada de pensar, de vivir, de actuar, ya se acabó. Eres una nueva creación. Eso es lo importante, no que si te circuncidaron al 8º día como judío o no te circuncidaron porque eras gentil. Judíos y gentiles se van a ir al infierno de todos modos. Sin Cristo se van al lago de fuego. Pero aquel que ha nacido de nuevo va a ir con el Señor. Y al final les dice, bueno, ya de aquí en adelante ya no me den guerra ustedes, por favor. Es otra manera de decirlo, yo lo estoy parafraseando aquí, las palabras de Pablo en el versículo 17, ya al final. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Bueno, aquí ya te estás enfrentando a un héroe de guerra, ¿verdad? Ya estás oyendo las palabras de un campeón de la predicación, de un campeón del evangelio, que es el apóstol Pablo, un héroe que había librado muchas batallas, un soldado que libró grandes batallas, con muchas insignias que el Señor Jesucristo había puesto ya en su pecho, que le acreditaban como un gran apóstol, tal vez el más destacado de todos, como él dijo, nacido después de tiempo, un apóstol abortivo, como él mismo se llamaba humildemente. Híjole, pero que trabajó intensamente desde Jerusalén hasta cruzando las fronteras con Europa, predicando el evangelio con ganas de llegar hasta España. No sabemos bien a bien si lo logró, pero si hubiera podido se cruza el Atlántico, se cruza el mar y nos predica en México. Pero de todos modos su mensaje llegó. Somos deudores a este hombre, predicando el evangelio con tanta intensidad. Ojalá pudiéramos imitarlo algunos de nosotros. Para mí es un héroe, la verdad, es un héroe, un hombre digno de imitar. Si en parte lo he intentado, no lo he hecho del todo bien, que Dios me perdone por ello, pero lo que ven en Belén, lo que ven en las misiones, es una imitación, aunque bastante pobre, reducida, escasa, de lo que Pablo hacía.
yendo a predicar, fundando iglesias, estableciendo líderes en ellas y entregando su vida con amor por los hermanos. Oh, qué bendición la vida de este hombre. Y ya en 2 Timoteo 4, 6 en adelante, pues se despide, ¿verdad? Él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Y dice estas famosas palabras de Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O que yo pudiera decir eso, que tú pudieras decir eso un día, cuando ya estés en la antesala de la muerte, que nuestra fidelidad a Dios sea tanta, ¿verdad? Que podamos repetir, hacer nuestras estas palabras, las palabras de este gran hombre. He peleado la buena batalla. Oh Señor, que yo sea uno de ellos, que yo sea como Pablo, que cuando venga la prueba permanezca fiel. Que este virus tanto miedo da. Ojalá te dé más miedo pecar que el virus. Ojalá te dé más miedo desobedecer a Dios que al virus. Mira esas almas entregándose el lunes. Yo dije, valió la pena hacer a un lado el miedo. Y que pudieras decir un día, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oh, que el Señor un día nos oiga decir estas palabras, ya cuando estemos prontos a ver su hermoso rostro en su presencia, disfrutar ese precioso cielo, donde está nuestro Señor sentado en su trono, rodeado de ángeles, y de su iglesia triunfante en su presencia, uniéndonos al coro celestial y uniéndonos al pueblo de Dios ya redimido en su presencia, diciéndole: Señor, tú eres digno. Me has dado este premio, me has dado estas coronas, pero yo las deposito a tus pies, porque siguen siendo tuyas. Yo no he ganado nada. Gracias por hacerme permanecer fiel hasta el final, porque tú lo dijiste: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Oh, mis hermanos, espero que la palabra de Dios les haya alentado esta mañana como lo hizo conmigo. Para mí fue de mucha bendición y lo fue hasta las lágrimas. Que Dios les bendiga grandemente, que tengan un excelente día en el Señor. Y si Dios lo permite, mañana en el último devocional de la mañana los espero para seguir meditando la palabra de Dios. Hasta la próxima.